Muy bien, si a usted le gusta tomar apuntes y quiere ponerle un título a esta enseñanza, se titula De la debilidad a la fuerza. De la debilidad a la fuerza. Y quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. 2 de Corintios capítulo 12, versículo número 1 al 10. Y así dice la palabra de Dios. Dice: mi jactancia, está hablando Pablo, no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Diga conmigo debilidades, por favor. Debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Un pasaje fascinante, un pasaje desafiante. Es un pasaje en donde Pablo está diciendo algo que puede ser extraño para cada uno de nosotros. Pablo dice que el Señor le dio una revelación que no se la ha dado a muchos. Yo creo que pocas personas podrían afirmar lo que Pablo ha afirmado, o pocas personas podrían contar una experiencia espiritual como la que él está manifestando en la palabra. Pocas personas han tenido la oportunidad de ir al paraíso. Dice he escuchado cosas que a ningún humano se le permite contar. Y él dice, me podría jactar perfectamente de eso. ¿Y cuántas personas no se jactan de lo que Dios hace en sus vidas? Pero él dice, prefiero no jactarme de eso, más bien me voy a jactar de mis debilidades. Y eso, cuando yo lo leí una y otra vez, fue como un choque frente a lo que a nosotros se nos enseña. A nosotros nunca se nos enseña a mostrar las debilidades. Pensemos por un momento, pregunta, para los que se han casado y para los que han tenido novio o tienen novia. A ver, levanten la mano, a ver, los que alguna vez han tenido alguna relación, están casados o tienen novio o novia. ¿Será que usted llegó a conquistar a esa persona diciéndole sus debilidades? Usted le abría la puerta al carro, ¿cierto? Súbete. Y usted era el hombre más generoso cuando en realidad usted era un tacañín. Uno nunca llega a decirle a la compañera o a la chica o a la persona a la que uno quiere conquistar, mire, sabes que tengo un pequeño problema. Soy un poquito duro, pero no más, un poquito duro. No. Nosotros siempre que mostramos, cuando estamos de novio en plan conquista, gastamos o no, sí o no, pero después, ¿qué le pasó? Me cambiaron a este hombre. No, es que en realidad el dinero era su debilidad. Cuando vamos a un trabajo, nosotros nos preparamos para mostrar la mejor cara. Nosotros nos preparamos para mostrar nuestras fortalezas. Las pensamos. Cualquier persona que vaya a buscar un trabajo o que vaya a una entrevista de trabajo, en su mente va preparado para responder qué pregunta. Háblame de ti. Bueno, soy una persona que trabaja bien en equipo, responde bien bajo presión, soy una persona que es de confianza, soy una persona puntual. Nadie va preparado para hablar de sus debilidades. Porque ninguna empresa quiere contratar a una persona que tiene impuntualidad. No, tengo un pequeño problema con la plata, pero no se preocupe, yo manejo bien la caja menor. Nadie, ¿sí? Nos preparamos para mostrar las fortalezas. No nos preparamos para hablar de nuestras debilidades. El mejor ejemplo está en cualquier clase. Clase de cálculo, de física, de trigonometría, clase de química, no importa la clase. El profesor explica algo que nadie en el salón entiende. ¿Cuántos de ustedes se quedaron con más de una pregunta
en el salón de clase? A ver, sean sinceros, levanten la mano, sea libre hoy. ¿Por qué no hacemos esas preguntas? ¿Por qué tenemos miedo a preguntarle al profesor? Porque no queremos mostrar nuestra debilidad. Nos gusta mostrar las fortalezas, pero no las debilidades. Pablo dice, debo mostrar mejor mis debilidades, me voy a jactar de mis debilidades. Y para entender mejor este tema, en primer lugar necesitamos entender estas dos palabras: jactarse, gloriarse, que es lo mismo, y debilidades. Y empecemos por la palabra debilidad. ¿Qué significa la palabra debilidad en el original, en el griego? La palabra debilidad denota sin fuerza, fragilidad física, moral, espiritual, limitación e incapacidad de producir resultados. En otras palabras, fracasos. Pablo dice que cuando yo soy capaz de hablar de mis fracasos, cuando yo soy capaz de hablar de mis limitaciones, cuando yo soy capaz de hablar de mis fragilidades, de mi falta de fuerza en algún área de mi vida, el poder de Dios empieza a manifestar. ¿A quién debo hablarle estas cosas? No es a todo el mundo. No se trata de empezar a contarle al mundo entero, soy tacaño, tengo este problema sexual o tengo esta situación. Se trata de buscar la fuente correcta. ¿A quién debemos recurrir para hablar de nuestras debilidades? En primer lugar, a Dios. Él es el primero al que debemos recurrir cuando tenemos esta clase de situaciones. Cuando estamos sin fuerza, cuando nos sentimos frágiles, cuando estamos limitados o incapaces, o nuestra vida está llena de fracasos, a la primera persona a la que yo debo recurrir es a Dios. Cuando yo recurro a Dios, inmediatamente Dios me va a manifestar a quién debo recurrir. Lógicamente, si uno está casado, la expectativa de Dios es que a la primera persona que yo busque en medio de mi debilidad es a mi esposa, a mi líder espiritual, personas que tienen la capacidad, que tienen el amor suficiente para poder cubrir aún mi falta. Esas son la clase de personas que yo debería buscar para hablar acerca de mi debilidad o de mis debilidades. La segunda palabra que necesitamos entender en esta mañana es la palabra jactarse. La Reina Valera, que es otra versión de la Biblia, dice gloriarse. Más bien me gloriaré de mis debilidades. Más bien me jactaré de mis debilidades. ¿Qué quiere decir esta palabra? En sentido literal significa presumir. Pero personalmente creo que Pablo aquí no está tratando de decirnos que tenemos que empezar a presumir de que tenemos un problema sexual, tenemos un problema en la casa, que tenemos problemas en nuestra relación matrimonial, que tenemos un problema con nuestros hijos. Personalmente creo que lo que Pablo está tratando de decirnos es que así como le damos trascendencia y valor a las fortalezas y somos capaces de hablar de ellas, también necesitamos tener el mismo valor, la misma fortaleza, la misma fuerza para hablar de las cosas que son difíciles en nuestra vida. Pablo está diciendo, coloca en el mismo nivel, en la misma corriente, la fortaleza y la debilidad. Así como hablas con facilidad de tus fortalezas, empieza a trabajar en tu vida para que puedas ser una persona que fácilmente abre el corazón y se hace vulnerable para que otras personas, incluyendo a Dios, puedan ayudarlo. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Tal vez mi sanidad no ha llegado porque no he sido una persona que ha abierto su corazón a su familia. Tal vez la sanidad no ha llegado a mi vida porque no he sido una persona capaz de abrir el corazón a sus padres. Tal vez no he recibido la sanidad porque no soy una persona capaz de abrir el corazón para contarle cosas a sus líderes. Las citas, las consejerías más complejas, las consejerías más difíciles son las de los hombres. Yo creo que la mujer tiene esa sensibilidad y por naturaleza es expresiva. La mujer difícilmente sabe ocultar algo que está pasando en el corazón. El hombre es especialista o somos especialistas. Y por eso una consejería con el hombre es compleja. Pero todos necesitamos aprender que es necesario y que es fundamental para experimentar el poder de Dios en nuestra vida, abrir el corazón. Se nos ha enseñado equivocadamente que hacernos vulnerables nos hace débiles.
La palabra de Dios nos está enseñando que cuando yo me hago débil, Él me hace fuerte. O sea, todo lo contrario a lo que los esquemas de este mundo nos han enseñado. Yo tengo que aprender que si me hago débil, que si yo me humillo y le hablo a mi esposa de cosas que me están pasando, voy a ser una persona que va a salir al final, ¿qué? Fortalecida. No hay mayor oración que tenga poder que la oración de un esposo o una esposa por su pareja. No hay mayor oración poderosa que la oración de un padre que ora por la debilidad de su hijo. No hay mayor oración que la oración de una persona que está en autoridad espiritual sobre la vida de su discípulo. No hay una oración más poderosa. Por eso Santiago dice, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cómo es la respuesta a la oración de un justo? Maravillosa. Mira el de la, dígale, los resultados son maravillosos. Son resultados maravillosos. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo? Que yo debo jactarme de mis debilidades. Que yo debo empezar a trabajar en mi vida para tener la facilidad, para tener la inmediatez de hablar de mis debilidades. Da vergüenza a veces, sí, pero en la humillación viene la exaltación. Dios resiste al soberbio, pero ¿qué? Abraza al humilde. A Dios le encanta la gente humilde. No hay nada más humillante que decirle uno a la esposa, por ejemplo, que uno tiene miedo. O no hay nada más humillante que decirle a la esposa que uno tiene problemas financieros. No hay nada más humillante. No hay nada más humillante que decirle al líder, hey líder, tengo un problema con la pornografía. No hay nada más humillante. Pero cuando yo me humillo, Dios se encarga ¿de qué? De levantarme. Cuando yo me humillo de verdad de corazón, la palabra de Dios dice que el poder de Dios actúa en nuestra vida. El poder de Dios no se manifiesta en la gente que piensa que es autosuficiente. El poder de Dios no se manifiesta en la autosuficiencia. El poder de Dios se manifiesta en la gente débil, en la gente que reconoce que tiene necesidad de Dios, en la gente que considera que no es perfecta. Hasta donde yo entiendo y hasta donde he visto, ninguno de nosotros es perfecto. Pregúntele por favor al de lado, ¿ya eres perfecto? ¿Alcanzaste la perfección? Todos en este lugar tenemos áreas frágiles en nuestra vida. Todos en este lugar tenemos limitaciones. Todos en este lugar frente a los grandes desafíos de la vida tenemos miedo. Todos frente a las grandes circunstancias de la vida enfrentamos temores, todos. Pablo nos está diciendo, si tú aprendes a ser vulnerable delante de Dios, si aprendes a ser vulnerable delante de la gente correcta, tus líderes, tu familia, entonces el poder de Dios se va a manifestar. Para Pablo, aprender esta lección tuvo que pasar una situación dolorosa, una enfermedad. La Biblia dice que él oró 3 veces en distintas ocasiones para que ese aguijón en la carne, para que esa enfermedad fuera removida. ¿Por qué fue tan difícil para Pablo? Porque Pablo era una persona autosuficiente. Pablo tenía un temperamento que se necesitaba, era un temperamento necesario para poder ejercitar, desarrollar un ministerio como el que él tenía. Llevar la palabra de Dios a regiones donde no se hablaba de Dios era una tarea compleja y se necesitaba alguien que fuera ¿qué? Templado, alguien que tuviera el carácter como lo tenía él. Y una enfermedad que lo limitaba físicamente tuvo que ser una situación compleja. Pero en esa situación, en esa dificultad, él aprendió que cuando uno se hace pequeño, Dios se hace grande. Cuando tú te haces pequeño, Dios se encarga de hacerse grande. Hace varios años, en el 2011, tuvimos la oportunidad de conocer al pastor Bob Sorge. El pastor Bob Sorge era una persona que era líder de la adoración de su iglesia. Era tremendo, él tocaba el piano y era tremendo cantante. Adoraba al Señor de una forma muy especial. Y en medio de una reunión como esta, en medio de la adoración, él en medio de la efusividad del momento, él hizo un grito fuerte y ese grito lo afectó en las cuerdas vocales. Y desde ahí se le generó un problema. Ese problema desencadenó en un nódulo en las cuerdas vocales y terminó en una operación. Desafortunadamente la operación no terminó bien o no salió bien y él perdió la voz. Solo piense en eso.
Un líder de adoración terminó sin su instrumento principal. Ya no podía cantar, ya no podía hablar. Él quedó limitado a poder hablar a una tonalidad muy baja, 45 minutos diarios. De resto, si él trata de hablar, si él esfuerza su garganta, sus cuerdas vocales, le genera absoluto dolor, dolor físico. Pero ¿qué aprendió el pastor Bob Sorge? Que cuando uno es débil, Dios es fuerte. Cuando él entendió que esa enfermedad no era un estorbo para su llamado, sino la plataforma de su llamado, Dios lo ha llevado y Dios lo llevó a muchas naciones. Hoy puedo decir que es un hombre que ha visitado cientos de naciones. Nadie como él ha escrito libros inspiradores. Nadie como él ha enseñado acerca de la adoración, pero esa plataforma fue construida desde la debilidad. Cuando él se hizo pequeño, aún por esa circunstancia adversa de la vida, él se hizo pequeño. ¿Dios qué? Se hizo grande. Cuando él aceptó que esa enfermedad no era un estorbo, sino era una oportunidad para desarrollar un llamado superior, Dios lo disparó. Nosotros necesitamos entender que si yo me hago vulnerable, Dios va a poder construir una plataforma superior. Dios va a hacer algo maravilloso. Yo reconozco que a mí me costó hacerme una persona vulnerable. No me gustaba hablar de mis debilidades. Hoy en día no tengo problema. Voy a cualquier parte con mi esposa, a donde nuestros líderes espirituales, y no tenemos ningún problema de hablar de nuestros problemas. Ya no me incomoda, ya no me pongo bravo con ella. Está bien que lo exponga. Porque eso significa que algo bueno va a venir aquí a nuestra vida. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Conozco en la iglesia hombres, mujeres que no se hacen vulnerables. Conozco en la iglesia jóvenes que no son vulnerables con sus padres. Conozco personas que están conectadas en las células de la iglesia y no son vulnerables con sus líderes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si es una bendición, si la consecuencia de hacerme débil, de mostrar mis fragilidades, es que la oración de otra persona va a desatar cosas impresionantes en mi vida, ¿por qué me cuesta? Varias razones. La primera de ellas, porque somos orgullosos. Y esa es una razón, creo que la principal. Somos orgullosos. Tenemos demasiado amor por nuestra imagen. Le hemos invertido mucho a esa imagen y le hemos dado erradamente un valor que no tiene. ¿Cuál es el gran problema de no admitir nuestras fallas? ¿Cuál es el gran problema de no abrir nuestro corazón? ¿Cuál es el gran problema de no admitir que tenemos problemas? Que la ayuda de Dios solo viene cuando nosotros se la pedimos. Cuando yo soy sincero y le digo, Señor, este asunto no lo puedo manejar. Señor, yo tengo un problema en mi matrimonio y si tú no intervienes, yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Señor, no sé cómo guiar a mis hijos. Tu palabra dice una cosa, pero la realidad no sé qué hacer. Estos jóvenes se me están saliendo de las manos. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Cuando tú admites que tienes necesidad de Dios, Dios desata su ayuda. Ahí en ese instante, cuando tú abres tu corazón y cuentas tu fracaso, tu problema, tu fragilidad, la debilidad se empieza a convertir en fortaleza. La debilidad se convierte en fortaleza cuando tú aceptas la debilidad. Cuando tú solamente te fundamentas en las fortalezas se convertirán en debilidades. Todo lo contrario. Pero cuando yo soy una persona transparente y hablo acerca de lo que me hace frágil en la vida, la debilidad se convierte en fortaleza. La debilidad se vuelve fuerza cuando lo aceptamos, no cuando la ignoramos. Dígaselo a la persona que tiene a su lado, por favor, dígale, la debilidad se convierte en fortaleza cuando la aceptamos, no cuando la ignoramos. 11 años de matrimonio teníamos y no habíamos podido tener hijos. ¿Cuándo empecé yo a ver el poder de Dios actuando en mi debilidad, en esta situación de mi vida o de nuestra familia? Cuando nosotros decidimos aceptarlo, cuando nosotros decidimos exponerlo, cuando nosotros buscamos las personas correctas de parte de Dios para contarles que teníamos un problema. Para muchos tener hijos no es un problema. Es fácil. Inclusive se pueden estar cuidando y bingo.
Nosotros nada de nada, no podíamos. Y por mucho tiempo lo teníamos ahí resguardado, porque teníamos que guardar la imagen, ¿cierto? Pastores y sin hijos, no, ¿cómo así que Dios no puede hacer algo? Y nos escondíamos detrás de que Dios lo puede hacer. Claro que Dios lo puede hacer. Pero Dios necesitaba algo de nosotros, la humillación, la pena, la vergüenza de buscar a alguien y decirle, ¿sabe qué? Nos duele no tener hijos. Nos pesa, no sabemos qué pasa. Cuando nosotros tuvimos esa actitud de humillación, de pasar supuestamente la pena, porque después me enteré que el 30% de los colombianos estaban como yo. Cuando uno decide pasar la pena, se empieza a manifestar ¿qué? La fortaleza. Ahí te haces fuerte. Y recuerdo un día una persona que conocía ya nuestra situación, porque como le dije anteriormente, no es a todo el mundo. Esa persona llegó con una tarjetica. Y ella nos dijo, ¿sabe qué? El Señor me dijo que les trajera esta tarjetica. Yo estuve donde este señor, donde este doctor, y es un doctor que yo creo que les va a ayudar mucho. En ese instante, lo que era una promesa empezó a hacerse realidad. ¿Por qué Dios empezó a actuar a través de eso? Porque en nosotros hubo la aceptación, no la ignorancia. Un hombre en la Biblia lo aceptó, lo reconocía y el poder de Dios se manifestó. Romanos 4:19 dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía. ¿Qué era lo que hacía Abraham? ¿Qué era lo que hacía Abraham? Pero creo que hay unos que todavía no han entendido. A ver, léalo ahí por favor. ¿Abraham qué? Reconocía. ¿Qué reconocía? Que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Lo reconocía. Él le dijo, Señor, tengo un problema. Todo el mundo sabía que él tenía un problema. Había una promesa, pero tenía un problema físico. ¿Y él se avergonzó por eso? No, lo reconocía, pero él sabía que Dios tenía el poder para actuar en su debilidad. Ay, pero es que usted no sabe lo que es hablar con otro hombre de que uno tiene problemas con la pornografía. Pues sí sé, porque muchos han hablado conmigo y yo sé que es algo vergonzoso. También sé que muchas cosas, exponer muchas cosas de la vida de uno frente a otra persona es vergonzoso, pero es necesario. He aprendido que cuando uno habla de sus debilidades, la luz, exponerlas a la luz de Dios, nos hace sanos. Y se quita usted un piano de encima, usted se quita un peso innecesario, usted dice, wow, nunca había experimentado una libertad como esta. Claro, porque usted está recibiendo ¿qué? Sanidad, y se está colocando la plataforma para que usted sea una persona que puede recibir el poder de Dios. Segunda razón por la cual nos cuesta abrir el corazón, ser vulnerables, porque nos gusta tener todo bajo control. Somos controladores por naturaleza. ¿Cuándo contamos las cosas? Cuando ya yo no la puedo controlar. Cuando una persona que está en alcoholismo reconoce su problema, lo manifiesta, dice, sí, tengo un problema de alcoholismo, cuando ya no siente que no lo puede ¿qué? Controlar. Mientras él lo pueda controlar, él sabe que está destruyendo todo, pero yo puedo salir de esto. No, pero yo no tomo todos los días, es una copita nomás. Pero cuando él ya dice, perdí el control, es que lo cuenta. El pecado funciona de la misma manera. El pecado siempre está a la puerta llamando. El pecado tiene un objetivo, dominarnos. Y nosotros entramos en la aventura del pecado. Y no lo confesamos y no lo manifestamos hasta que decimos definitivamente con esto, yo no puedo. Mientras yo sienta que puedo vencer ese pecado, nadie lo va a saber. Solo fue una vez, esta infidelidad solo fue una vez, pero ya, yo entendí que sí, puedo destruir mi familia, pero otra vez. Y se convierte en una relación ¿qué? Clandestina, oculta. Y cuando queremos reaccionar, ya todo se salió ¿qué? De nuestro control. Y ahí inmediatamente ahí es donde decimos auxilio. Pero en ese instante las consecuencias son ¿qué? Desastrosas. Ojo, vivimos en una cultura que promueve la autoayuda. Vivimos en una cultura que dice, hazlo tú mismo. ¿Quieres aprender a cocinar? Busca YouTube.
¿Quieres aprender a montar bicicleta? Busca en YouTube. Ahí hay un tutorial experto especialista que te dice cómo aprender a montar en bicicleta. Ya no tienes que tirarte con los amigos o con los papás a que te caigas 20 veces para aprender a montar bicicleta. Ahora te dicen cómo es el equilibrio y todo. Búscalo en YouTube. ¿Cómo vencer la pornografía? Búscalo y lo vas a encontrar, porque tú lo puedes hacer, ¿qué? Tú mismo. Mira al de al lado y dígale, tú mismo. No. Pablo está diciendo que gloríate, jáctate, habla, expón las cosas débiles en tu vida y entonces el poder de Dios se manifestará en medio de tu debilidad. Tercera razón, fingimos que no tenemos debilidades. Sabes, el Señor me ha mostrado que estás un poco ansioso y que te cuesta dormir. ¿Yo? No, debe ser otro pastor. Perfectamente todas las noches duermo, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque el Señor me hace dormir confiado. Y no sabemos la Biblia y todo para responder. No, pero es que el Espíritu me muestra tal cosa, el Espíritu Santo me muestra, me pone, me inquieta en esto. No. Yo oí a Carlitos, yo creo que es Carlitos, sí, pastor, yo creo que usted está orando mal. Fingimos, mira el de lado, dígale, fingimos. Desafortunadamente fingimos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que tenga alguna debilidad? Número 4. Pensamos que a Dios le molestan nuestras debilidades. Ay, pero es que yo otra vez decirle a Dios, ya yo he ido como 20 veces, ya me da pena, pero es que sí, Dios debe decir otra vez usted, ay no. Con el mismo cuento y la misma historia, no, qué pereza. Desafortunadamente a veces hemos tenido experiencias así como le contamos a la esposa, otra vez usted con el mismo problema, ay no. Y entonces pensamos que Dios piensa igual que nosotros. No, Dios tiene una perspectiva diferente de las debilidades. Vamos al libro de Jueces capítulo 6. ¿Qué pasa en Jueces 6? Una nación llamada Madián tenía dominada a otra nación que se llama Israel. Israel es el pueblo de Dios. Cada vez que llegaba el tiempo de la cosecha, los madianitas se movilizaban. Toda la nación venía donde Israel y se comía todo lo que habían cosechado. Todo lo que habían cultivado se lo comían. Dice literalmente la palabra que eran como un enjambre de langostas. Venían como langostas, se comían todo, arrasaban con todo. La gente, para evitar eso, se escondía en cuevas. Lo poquito que llegaban a salvarse, iban a las cuevas y se escondían. Y en medio de todo eso había un hombre llamado Gedeón. Este hombre también estaba escondido en un lagar. Un lagar era el lugar donde se almacenaban las uvas para luego producir el vino. Ahí estaba escondido este hombre Gedeón. Y Dios se le apareció y le dijo, oh, guerrero muy valiente. Y Gedeón como que, guerrero muy valiente. Veamos la historia, Jueces 6, 14 al 16. Entonces el Señor miró a Gedeón y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Versículo 15. Gedeón le dijo, Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Qué fue lo que Gedeón le estaba expresando a Dios? ¿Será que él le dijo, Señor, claro que sí, miedo? ¿Quién dijo miedo? Para adelante, ni un paso atrás, siempre vencedores. ¿Usted ve a Gedeón diciendo eso? ¿Qué le dijo? ¿Yo? Sí, yo creo que se equivocó. Señor, te equivocaste porque yo soy cobarde y yo. Cuando hicieron los cobardes yo ya traía la bandera de vuelta. Él le dijo, mi clan es el más débil. Y yo soy el de menor importancia de mi familia. O sea, el clan y la familia lo más pequeño. Pero el Señor le dijo lo siguiente, Gedeón, voy a buscar a otro. ¿Será que le dijo eso? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 16, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Señor, te expreso mi debilidad. Y el Señor le dijo, ahora mi poder actúa en medio de tu debilidad. ¿Qué hizo Dios? Lo respaldó. Gedeón pudo convocar a un ejército de 32,000 hombres. Iban a enfrentar a otro ejército de millares, de cientos de millares. Pero el Señor miró a 32,000 y dijo, no, mucha gente, porque yo tengo que enseñarte que mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y entonces el Señor le dijo, bueno, vas a hacer una pregunta sencilla. La pregunta es, los que tengan miedo que levanten la mano. Y levantaron la mano como 10,000 hombres. Entonces el Señor le dijo, despáchalos para la casa, estos no sirven para la guerra. Y se fueron 10,000. Luego el Señor volvió a mirar y dijo, 22,000, no, mucha gente. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a ponerlos a aguantar sed. Y cuando yo diga, los que vayan a ese laguito y tomen agua, no como perros, sino de la palma de la mano, esos son los que van a ir a la guerra contigo. Yo creo que Gedeón empezó a decir, uy, que queden por lo menos 21,999. Quedaron 300. 300. ¿Qué le estaba enseñando el Señor a Gedeón? Que cuando uno es débil, él se hace fuerte. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. Dígale, cuando tú eres débil, Dios se hace fuerte. Fuerte. Porque Dios ve la debilidad de una manera diferente a la que vemos nosotros. Número 1, Dios ve la debilidad como una oportunidad para desarrollar fuerza en nosotros. Para volvernos, ¿qué? Fuertes. Para poder soportar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son tan grandes que necesita gente que musculosa. No el debilucho. El debilucho no puede cargar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios es para gente que fuerte, que ha aprendido que en la debilidad Dios le da fuerza. Dios ve la debilidad como una oportunidad para exhibir su poder. Dios quiere manifestar su poder. Por eso le dijo a Gedeón, con 300 está bien. Y yo te voy a enseñar que cuando tú crees que eres débil, yo soy fuerte. Y le dio una victoria contundente sobre los madianitas. Segunda de Corintios 4:7, Pablo dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Qué somos nosotros? Vasijas frágiles. Pablo no dijo solamente vasijas. De por sí, cuando a uno le dan el nombre, el sustantivo de vasija, usted inmediatamente se la imagina de qué material. De barro. ¿Y cómo es el barro? Usted se lo imagina y usted dice es frágil. Pero Pablo le hizo ¿qué? Énfasis. Para que a nosotros nos quedara absolutamente claro que lo que Dios quiere es fragilidad. Pero es que yo tengo que mostrarme perfecto. Es que soy pastor. No importa, usted es una persona frágil. Pero ¿qué le voy a decir a la gente si no he podido tener hijos? No importa, usted es frágil porque usted es humano. Y todos somos frágiles. Y tenemos que confesar que somos frágiles de verdad, que necesitamos de Dios. No es para avergonzarnos. Es una realidad. No hay nada de diferente entre nosotros porque todos somos vasijas de barro frágiles. En tercer lugar, Dios ve la debilidad como una oportunidad para ayudarme a mantenerme equilibrado y saludable. ¿Pero por qué no soy fuerte en esto? Porque usted necesita ser equilibrado y saludable. ¿Por qué a Pablo le vino esa enfermedad? Porque Pablo necesitaba mantenerse ¿qué? Equilibrado y saludable. ¿Se imagina Pablo sin ese aguijón? Me dan ganas de jactarme, pero no debería. ¿Será que me jacto? Y el Señor le dijo, acuérdate tu enfermedad, que es para que tú no te vuelvas orgulloso. Dios ve la debilidad como una oportunidad para que yo me conecte con Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a través de la debilidad? Problemas financieros, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en nuestra salud, problemas en el trabajo, problemas. La fragilidad es lo que nos termina llevando ¿a dónde? A donde Dios. Si no hay problemas, le aseguro que la autosuficiencia no nos lleva a Dios. Pues ¿para qué voy a buscar de Dios? Si así estoy bien, si tengo plata, mi casa está funcionando ahí, mis hijos ahí van, pero ahí van. Pero cuando el hijo se rebela, cuando el hijo se mete en problemas, cuando mi matrimonio se está deshaciendo, cuando mi enfermedad no está como yo quiero, ¿a quién buscamos? Ahí sí de quién nos acordamos. De Dios. Y Dios no nos rechaza, sino que nos dice, yo soy tu fuerza. Pero lo más importante, y creo que esta es la razón fundamental por la cual, o a través de la cual Dios ve la debilidad de una manera diferente. Dios ve la debilidad como una oportunidad para aprender a identificarnos con otras personas.
Nuestra debilidad nos da un marco de referencia para aprender a consolar a otras personas. ¿Por quién oro con mayor intensidad? Yo personalmente, por aquellos que no pueden tener hijos. Porque yo sé lo que es no tener un hijo. Yo puedo orar con intensidad por alguien que no tiene trabajo, porque estuve 18 meses sin trabajo. Sé lo que duele. Puedo orar por un hombre que no puede llevar el sustento a su casa, porque cuando yo regresé de estudiar del exterior, mi esposa me tenía que dar para los pasajes. Yo sé lo que duele. Yo sé lo que duele tener una enfermedad, porque también he tenido enfermedades. Pero Dios me ha enseñado que si yo soy consolado, debo prepararme para consolar a otros. He aprendido que mi debilidad ahora es de autoridad para orar por otros. Donde yo he recibido consolación, donde he sido consolado, gano autoridad para orar por otros. El hombre que ha enfrentado un divorcio y que se ha restaurado con el Señor, el hombre que ha reconocido en su debilidad el Señor le manifiesta su poder y ese hombre gana autoridad para orar por otros que están enfrentando el mismo problema. O viceversa. Las que no se han podido casar y que después se casan, ganan autoridad para decirle, para orar por aquellas que están esperando o por aquellos que están esperando. Dios espera que esa debilidad yo la use como una oportunidad para aprender del consuelo, para dar luego consuelo a otros, para consolar a otros. ¿Qué espera Dios de todo esto? Que en tu debilidad tú vayas hacia Él. 3 veces Pablo oró y le dijo, quítame esta enfermedad. 3 veces el Señor le respondió, todo lo que necesitas es mi gracia. ¿Qué es lo primero que necesitamos nosotros hoy? La gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa que Dios está en la disposición de producir actos bondadosos para nuestra vida. Dios tiene la disposición, pero no puede hacer absolutamente nada si yo no le digo, yo necesito tu gracia. ¿Y cómo le digo a Dios que necesito la gracia de Él? Diciéndole, Señor, tengo una debilidad. Esta es mi fragilidad. Esta es mi limitación. Tengo esta batalla, tengo esta lucha. Cuando tú abres tu boca y le pides al Señor creyendo, Él desata ¿qué? Actos bondadosos. Y entonces ahí es donde el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. La palabra poder significa eficacia, fuerza, milagros, habilidad y potencia en acción. Cuando alguien levanta la mano con sinceridad y le dice, Señor, tengo esta debilidad. La habilidad, la potencia en acción, la eficacia, la fuerza y los milagros de Dios se desatan sobre la vida de esa persona. En mi caso, en el caso de mi familia, cuando le dijimos, Señor, te necesitamos, no hemos podido, Dios empezó ¿a qué? A desatar habilidad, desató fuerza, desató potencia y desató milagros. Yo puedo testificar que así actúa Dios. Sin plata. La naturaleza, el mundo natural diciendo no. Pero hoy 2 hijos míos testifican de que Dios sí es poderoso. 2, no 1, 2. 3 testifican. 1 está con el Señor, 2 están aquí cumpliendo su misión. 3. De 0 a 3. Porque el Señor dijo, no habrá estéril en mi casa. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Cómo se resume esta enseñanza? Un testimonio de la vida de un hombre de la Biblia, José. Génesis 37 dice la palabra de Dios que Jacob, un hombre que Dios iba a llamar Israel, el padre, el patriarca Jacob, tuvo un hijo con la mujer que realmente amaba. Tuvo muchos hijos, pero a la mujer que más amaba era Rebeca. Con esta mujer tuvo 2 hijos. El primero se llamó José, el hijo de las entrañas de Jacob, el hijo más amado. Le regaló una túnica de colores para mostrarle a todos que él era su hijo preferido. Un día este hijo preferido tiene un sueño, 2 sueños. Y en los 2 sueños básicamente lo que él veía era cómo sus hermanos se rendían ante él.
La primogenitura era algo valioso en esa época. El primogénito era el llamado a continuar ¿qué? Con el patriarcado de su familia. Y José, que era el 10º hijo, estaba rompiendo esa línea. Los sueños que estaba teniendo rompían eso. Entonces, esos sueños, sumado al favoritismo de su papá, lo colocaban en una posición ¿qué? Ventajosa. Fuerza humana. Uno podría decir que ahí estaba ya el destino de José consumado, pero no fue así. Dios tenía un plan superior y Dios permite el quebrantamiento en la vida de José. Sus propios hermanos lo venden como esclavo a otra nación. Llega de esclavo a un país, Egipto. Empieza a trabajar en la casa de un hombre llamado Potifar. A causa de su buena administración, a causa de su buen desempeño, fue puesto a cargo de la casa de este hombre y empezó otra vez ¿a qué? A prosperar. Pero en un instante de su vida, la esposa de este hombre lo empieza a perseguir y lo empieza a acosar sexualmente. Y luego, fruto de que José no acepta acostarse con ella, lo acusan de violación. ¿Dónde termina José? En la cárcel. Quebrantamiento. Dios le estaba enseñando algo acerca de la debilidad. José pasa muchos años en la cárcel. Un día llegan al lugar donde él está, el copero del rey y el panadero. Estos hombres tienen un sueño. José ya tenía fama de ser una persona que interpretaba sueños, entonces le dijeron: interprétanos el sueño. Y él se los interpretó y le dijo: el copero será restaurado a su puesto en 3 días, el panadero será colgado. Y así sucedió. Cuando los hombres salían de la cárcel, José le dijo al copero: acuérdate de mí y háblale a Faraón acerca de mí. ¿Qué estaba empleando José ahí? La fuerza humana. Dice la Biblia que pasaron 2 años. El copero se olvidó de José y pasaron 2 años. A los 2 años, Faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño. Ningún mago de su reino pudo interpretarlo. Y en ese instante el copero se acordó de que había un hebreo que estaba en la cárcel que sabía interpretar sueños. Llamaron a José delante de Faraón. Faraón le contó el sueño y José le dijo: es una revelación que el Señor te ha dado acerca de los años que vienen para Egipto. Fruto de esa revelación, José es colocado como el segundo hombre más poderoso, el que administraba a todo Egipto. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Cuando el hambre empezó a arreciar en la región, empezó a afectar a la familia ¿de quién? De José. La familia de José se ve en la obligación de venir a Egipto a comprar alimento. José tenía todo para aplicar la fuerza humana. Podía vengarse de sus hermanos, pero él ya había aprendido algo: que en la debilidad Dios se hace ¿qué? Grande. Y después de muchas situaciones, él se revela a sus hermanos. Cuando sus hermanos se enteran de que el segundo hombre más poderoso de la tierra era José, ¿qué pensaron ellos? Hasta aquí llegamos. Ahora José se va a vengar de nosotros. Pero José aprendió que en la debilidad Dios se hace grande y se hizo débil. Lo que para el hombre parece una debilidad, para Dios es una fortaleza. José dijo: yo los perdono. Ustedes pensaron que me hacían mal, pero Dios ha usado todo esto para bien. Y entonces el poder de Dios se perfeccionó en esa debilidad. Y Dios, de 70 personas que llegaron a Egipto por esa hambruna, levantó una nación poderosa. Más de 2 millones de personas, 400 años después, salieron rumbo a la tierra prometida. ¿Por qué se generó eso? Porque un hombre aprendió que cuando uno se hace débil, Dios se hace grande, Dios se hace fuerte. Así que mira al de lado y dígale: hazte débil para que veas el poder de Dios. Hazte débil, hazte débil. Padre, y hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu nos enseñe a ser débiles. Tal vez para el mundo la debilidad es una vulnerabilidad, pero para nosotros la debilidad hoy es la oportunidad de ver tu poder. Reconocemos que el orgullo, el control, el engaño, una idea distorsionada acerca de ti afectan
afectan la debilidad. Hoy renunciamos a ello. Enséñanos a ser débiles. De ahora en adelante, más bien, yo me jactaré de mis debilidades para que el poder de Cristo se manifieste en mi vida, Señor. Yo quiero el poder de Cristo. Señor, nos basta tu gracia en esta mañana. Y si hay alguien que con genuinidad de corazón quiera decirle al Señor su debilidad, simplemente póngase de pie y dígale: Señor, con genuinidad. Si usted de verdad le quiere decir a Dios: Señor, esta es mi fragilidad, con sinceridad, aquí están mis debilidades, Señor. Necesito tu gracia. Me basta tu gracia para que tu poder se perfeccione en mi debilidad.